Hola, hola, bienvenidos una semana más a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. Lo prometido es deuda, así que aquí lo tenemos, la segunda parte del episodio que grabé con Jairo sobre la psicología de la música. Él es Jairo García, por si no lo habéis escuchado en el primer episodio, es psicólogo experto en música y bueno, le podéis también buscar en sus redes sociales como psicólogomúsico. En el primer episodio ya nos hizo como una introducción de qué era lo que se dedicaba, entonces por no repetirnos vamos a ir directamente al grano, ¿no? A otros temas importantes que nos habéis dejado, que consideramos que son de actualidad o que os pueden interesar en relación con un poco la música. También trataremos temas de identidad, de juventud, de cómo influye, ¿no?, la música que escuchamos a día de hoy en nosotros y bueno, ya lo iréis viendo poquito a poquito. Entonces, vamos a ir de lleno con esta segunda parte del episodio y vamos a empezar hablando un poco sobre lo que tiene que ver con la música, la identidad y todo. Así que la primera pregunta que le vamos a hacer a Jairo es: ¿qué crees que dice la música de nosotros cuando escuchamos música? Vale, esto es una pregunta súper interesante y se puede contestar desde muchas perspectivas o desde muchos ángulos, ¿no? Para empezar, por ejemplo, creo que puedo contestarlo bien con un estudio muy reciente que han hecho sobre un poco el patrón de consumo de música en distintas generaciones, la generación Z, la X, Millennials y los Boomers. Y voy a leerlo porque no me quiero equivocar, que bueno, los resultados como más significativos que han encontrado son que pues una brecha generacional muy clara, ¿no? El 65% de la generación Z se identifica fuertemente con la comunidad de su artista favorito, frente a un 34% de la generación X y un 23% en los boomers, ¿no? Además, el 70% de la generación Z afirma haberse sentido en casa en un concierto, con desconocidos que forman parte de su comunidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, esto es como, bueno, para mí súper rompedor, ¿no? Porque es como que la generación Z, de la que formamos parte tú y yo, por cierto, Sí. estamos dentro, menos mal, sí, ¿no? Es como que hemos nacido dentro de las redes sociales, de internet y demás, y puede parecer como que estamos más aislados, ¿no? Porque al final tenemos como esas redes sociales, pero cada uno en su casa, ¿no? Y con su mundo interno y demás. Pero claro, parece que también ese mundo interno y ese mundo que compartimos solamente en redes se expresa también con la música, ¿no? Y que nos sentimos como más dentro de la comunidad de un artista y más dentro de la música, ¿no?, que solemos escuchar. Entonces, claro, para mí esto es súper importante, ¿no? Porque también refleja el patrón de consumo de la música, el patrón de, sí, como de elaboración artística, ¿no?, en este momento vital. Y creo que es porque, claro, al final en las redes sociales, ¿no?, puedes compartir música y es como mucho más fácil crear una comunidad, ¿no?, con la música que compartes al final. Creo que tiene ese lado bueno también, ¿no?, que permite expresarnos en la realidad con algo que tenemos todos en las redes, cada uno en nuestra casa, eso es verdad, pero permite que expresemos luego un sentimiento común en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, así como más desde la perspectiva generacional, por así decirlo. Y luego también hay estudios que han hecho diferentes hipótesis y han hecho diferentes investigaciones acerca de la personalidad y de cómo se relaciona con los gustos musicales y demás, y han encontrado como ciertos patrones o ciertas estadísticas que relacionan ciertos géneros musicales con nuestros rasgos de personalidad, ¿no? Según el factor ¿no? el Big Five, eso es. Según el Big Five, como hay 5 factores de la personalidad, que son la extroversión, la apertura de experiencia, psicopatía, la amabilidad y la responsabilidad de conciencia, ¿no? Entonces, y neuroticismo, perdón, se me ha olvidado. Entonces, os voy a decir un poco los resultados principales que se han encontrado con esto. Si quieres, luego también ponemos un poco los estudios que se han utilizado para esto, lo dejamos puesto en el podcast. Pero bueno, al final es como que dentro de estos rasgos han encontrado, por ejemplo, en la apertura de la experiencia hay un gusto más por la música compleja. Por ejemplo, el jazz, ¿no?, que es como una ida de olla armónicamente y demás. Para el patrón de extraversión se han encontrado preferencia por gustos musicales como súper movidos, ¿no? A lo mejor el techno o electrónica y tal, el pop, el reggaetón incluso. En el neuroticismo se han encontrado tendencia a géneros un poco más melancólicos, ¿no?, más intensos. Para gente con alta
conciencia y responsabilidad, Sí. se han encontrado pues más inclinación hacia música más estructurada, que podría ser música clásica quizá, a lo mejor también porque tenemos esa vida estricta, ¿no? Sí, como quizás un poquito más rígida, ¿no? Con unos Claro, patrones. eso es. Y para el último, que se llama habilidad, pues se han encontrado preferencia por estilos más suaves y positivos, ¿no? Por así decirlo. Claro, esto no nos quedemos con estos datos, porque al final es como un patrón súper general que todo el mundo creo que escucha de todo, ¿no? Y no es tanto como de, no es que yo soy extrovertido y escucho solo música tal. No nos quedemos con eso, pero bueno, sí que es curioso verlo desde ese punto de vista, ¿no? De cómo ciertos rasgos nuestros de personalidad se pueden relacionar con nuestros gustos musicales, ¿no? Y bueno, también, por último, creo que con la edad también se han encontrado estudios de que los gustos musicales van ampliándose un poco más, ¿no? No sé si te pasaba también a ti Sí. de joven que... De bueno, joven, que lo seguimos siendo, Lo pero seguimos siendo. cuando éramos más jóvenes sí es verdad que al final que escuchas un poco lo que suele escuchar todo el mundo, ¿no? Ujú. Lo que se suele ver también más en redes sociales, pues música tipo reggaetón, ¿no? Estos estilos. Luego a medida que te vas haciendo mayor entiendo que también aquí la personalidad cada vez se va forjando más, Ujú. pero también te permites descubrir otros ámbitos dentro de la música, pues lo que decías de el jazz, por ejemplo, la música indie, que yo la descubrí mucho más mayor. Claro. Y al final O sea, también por el efecto socializador que tiene, ¿no? Cuando nos vamos haciendo claro. mayores, conocemos más grupos de personas, más diversos incluso, en el trabajo o lo que sea, que nos hacen también escuchar o simplemente poner interés en lo que ellos escuchan, ¿no? Y decir, Sí. a mí voy a darle un oído a esto, ¿no? A ver qué pasa con este género. Entonces Sí. es un poco por ese también aspecto socializador, de decir, mira, pues conozco más gente y en ese gran grupo de gente que conozco hay muchos gustos, más diversos todavía. Claro, o sea que aquí tenemos como varias cosas. Ujú. Por un lado, nos vamos haciendo más mayores, descubrimos más géneros. Ajá. Y por otro lado, gracias también a que conocemos a gente nueva, nos permitimos descubrir más géneros dentro de la música, ¿no? Ujú. Y hemos hablado además no solo de música y de identidad, sino también de juventud. Ujú. Claro, a día de hoy yo lo veo mucho en redes sociales, ¿no? Como que hay muchos temas, canciones o incluso artistas que se conocen a través de redes sociales. Por ejemplo, TikTok, ¿no? Lo típico de un fragmento de una canción que se nos pega porque es como lo que se hace viral en redes sociales, pues como por ejemplo en TikTok, ¿no? Que al final es como un fragmento seleccionado donde la gente lo que hace es subir una coreografía de ese fragmento, ¿no? O sea, como que es una forma muy distinta de conocer la música. Claro, eso es. O sea, al final es lo que te digo un poco, ¿no? De por qué la generación Z como que a lo mejor se involucra más en esto y demás. No solo somos consumidores de la música, o sea, al final tú estás en redes y lo que haces es compartir y distribuir tú esa música, ¿no? O sea, yo puedo sacar un tema a día de hoy, pasártelo y si te gusta un fragmento muy concreto, lo compartes en historias o lo que sea, y luego otra persona lo puede ver, lo comparte también porque le recuerda a algo, Sí. o quiere que su ex escuche una frase concreta, o quiere que su Sí, profesor sí, de sí. matemáticas lo escuche también, por ejemplo, yo qué sé. Pero también te conviertes como en distribuidor de la música, ¿no? Antes los distribuidores eran la industria, ¿no? Que distribuía discos, Sí. ¿no? Y tenías como que pasar por ahí para ser un artista. Claro. Hoy en día no es tan necesario eso. Sí es verdad que si tienes ese respaldo, pues vas a conseguir mucho más alcance, pero no tiene por qué. Al final, Claro. tú como consumidor y como persona que escucha música, te conviertes también en participante activo de esa distribución. De esta propia de distribución, la música. claro. ¿Y crees que de alguna manera esto influye luego en cómo las personas se identifican con determinadas letras, con artistas? O sea, ¿crees que tiene alguna influencia? Claro, Sí. O sea, al final, ten en cuenta que con los formatos de redes sociales que solemos compartir por ahí la música, Sí, son formatos súper cortos, ¿no? Al final en TikTok pues tiene vídeos de como mucho un minuto, sí, ¿no? como mucho. Fragmentos en historia de Instagram de 15 segundos, como mucho, 20, como mucho. Entonces, claro, el formato que tienes para conseguir cierta fórmula que funcione es como súper cortito, ¿no? Y decir, vale, este es el punto en el que se va a compartir o el punto viral, ¿no? No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, estuve en un concierto este verano de Catalina Grande, Piñón Pequeño, grupazo de rock de León, muy buenos. Y lo que me pasó en ese momento fue que estaba en el concierto, o sea, no sabía quiénes eran, y estaba en el concierto y joder, eran temas de un minuto como mucho. Y yo dije... ¿En serio? un ¿La minuto, canción entera? La canción entera duraba un minuto o dos como mucho, ¿no? Y No, que es esto verdad, enfocado en redes sociales está muy bien pensado. está de porque, puta madre. Claro, yo me sentí que estaba en el concierto scrolleando, así en directo, ¿sabes? Y decía, hostia, ¿esto qué es?
Me flipó, eso sí, pero sí que es verdad que empecé a ver ahí un poco de cómo puede afectar, a lo mejor no, a lo mejor son mis ideas de olla y no querían hacerlo así para nada, pero dije, ostras, como que está cambiando un poco este tema, ¿no? De escuchar música. Hombre, ya no sé quién puede escuchar sinfonías de 40 minutos, ¿sabes? Ya, sí, esto es un poco como lo que pasa con las redes sociales, ¿no? O sea, cada vez el contenido largo, digamos que se consume menos, pues por ejemplo, cada vez la gente consume menos YouTube, ¿no? O incluso en Instagram, cada vez la gente consume menos un reel de Instagram que sea más de un minuto y medio, y la gente cada vez como que tiene más tendencia a consumir ese contenido breve que podemos ver en TikTok, ¿no? Eso es. Y que al final también nos engancha mucho, como que genera mucha dopamina, porque estar pasando de uno a otro es como pico de dopamina, Eso ¿no? es. Yo te voy a hacer una pregunta. Si a ti te pasan un tema de... ¿A ti que te gusta el indie? A mí me gusta mucho la música indie. Vale. Si te pasan un tema de indie de 6 minutos, sí. ¿Qué te parece? ¿Corto, largo? Wow, me parecería largo. Claro. Sí. Es que es acojonante. O sea... Y son 6 minutos. Que es como digamos 2 canciones, ¿no? Típicas, así como 3 minutos, 3 minutos. Sí, totalmente. Y me parece... Claro. Incluso aún sabiendo que la música me puede transmitir mucho, que la letra puede contar una historia, ¿no? Porque a través de las canciones también se cuentan historias. Y me seguiría pareciendo largo. Claro. De hecho, hay grupos, a ver, es que no quiero hacer publicidad, pero... Yo la he hecho aquí con Catalina de Peño Pequeño. Pero hay un grupo, Are de Bogotá, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la canción de La Torre Picasso, que es larga, es una canción que es más larga de lo que suele ser habitualmente, y aún así es verdad que a mí me gusta, pero yo pienso, ostras, qué canción más larga. Claro. Porque también ¿sabes? Hay que ver un poco cómo nos ponemos esas canciones, ¿no? Y en qué contexto las escuchamos. Sí. Si las escuchamos a lo mejor, yo creo que muchas veces escuchamos música como, pues no sé, como quien se pone una peli de fondo. Sí, un para poco dormir, de fondo, sí, total. ¿no? Como que estás haciendo tus cosas y escuchas algo para tenerlo ahí, ¿no? Acompañando, ¿no? Entonces, claro, la función que cumple la música entre nuestras vidas no es quizá la misma que hace años o hace meses, no sé. O sea, cada uno tiene como la función que tiene la música en su vida, la tiene clara, ¿no? Entonces, claro, tenemos como muchos contextos en los que se puede escuchar la música y muchas formas de utilizar la música o de experimentarla. Cada uno experimenta a su manera, claro. Pero claro, no es lo mismo siempre, ¿no? Y no digo que esté mal o bien, simplemente no es lo mismo escuchar a lo mejor un tema como de fondo o de verdad escucharlo, entenderlo, experimentarlo o utilizarlo de X forma, ¿no? O sea, sí, te entiendo. Claro, justo en relación con esto, ¿no? Como que teníamos preparada... O sea, otra de las preguntas que yo tenía en mente es... Claro, tiene que ver esto precisamente con que a veces sintamos como más conexión con ciertos cantantes o con ciertos grupos que justo coincidan, ¿no? Con un momento vital en concreto, pues por ejemplo una ruptura, ¿no? Y justo hay un grupo, ¿no? Como que tiene alguna canción o varias que están como centrados en el desamor, en todo esto. O sea, tiene esto que ver, ¿no? Claro, a mí nada, 100%. Claro, cuando escuchas música, o sea, al final hay muchos estudios y está muy estudiado esto, de que se activa a nivel cerebral el circuito de recompensa y se activa también un fenómeno que se llama resonancia emocional, ¿no? Al final, cuando tú cuando tú elaboras un tema, ¿no? O elaboras una canción como artista, buscas crear una atmósfera, ¿no? Y darle un cierto color, darle... transmitir una idea, ¿no? Transmitir una idea de forma quizás no verbal, si tiene letra el tema, pues obviamente también verbal, pero buscas transmitir como un sentimiento o una atmósfera, lo llamo yo una nube, ¿no? Claro, en esa nube puede llegar de cualquier forma al receptor, ¿no? O sea, tú puedes experimentar tristeza con un tema de Frankie Ruiz, yo que sé, te pones tú con él, por ejemplo, y a lo mejor recuerdas, yo que sé, o a esa persona que no llegó a ser porque se fue con otra persona o lo que sea, ¿no? Pero depende un poco de cómo estés tú también y de qué emoción estés sintiendo en ese momento, vas a sentir que esa atmósfera que te quiere trasladar el compositor te llega de una forma u otra, ¿no? Claro. Entonces, lo bueno de muchos temas es que tienen muchas capas, ¿no? Y eso es lo que le da a una obra su esencia para mí y la categoría o la calidad, ¿no? Es lo que le da un poco esa solidez como obra artística. Entonces, claro,
dependiendo de cómo estés tú, ¿no? Y de cómo, en qué periodo de tu vida estés, demás, esa resonancia emocional se va a activar de una forma u otra, ¿no? Claro, teniendo en cuenta esto, cuando estás atravesando un periodo más complicado quizá, o bueno, o no tan complicado, sino a lo mejor más alegre o de bienestar en tu vida, el simple hecho de conectar emocionalmente, que se active esa resonancia emocional con ese tema concreto que ese autor ha hecho, pues con esas tantas capas que quiere trasladarte, y tú conectes con una de ellas, va a hacer que primero no te sientas tan solo o tan aislado, ¿no? Sí. Dentro de tu situación. Porque claro, ya ha habido alguien que ha pasado por esa situación también, que es el autor y la persona que ha hecho la canción, ¿no? Claro. Y aunque la haya hecho en otro periodo de su vida, en otra etapa, en otro periodo temporal, en otro espacio físico concreto, estás sintiendo que hay alguien acompañándote en tu momento. En tu emoción. ¿No? Sí, al final esto terapéuticamente también ayuda, por ejemplo, por eso los grupos, ¿no? Los grupos de terapia a veces tienen tanta repercusión a nivel emocional, ¿no? O sea, a veces hacer terapia en grupo ayuda precisamente por esto, porque se crea un sentimiento como de emoción compartida, de no estoy solo en esto, no estoy sola en esto, ha habido otra persona que también ha pasado por lo mismo. Creo que podemos entendernos, ¿no? Empatizar desde aquí y ver que otra persona también ha pasado por lo mismo, también me da la sensación de que, bueno, que lo mío es normal y que lo puedo trabajar, se puede superar, o sea, que no soy raro, no soy rara. Exacto. También tiene un peligro, y es que, claro, como te sientes muy identificado con el autor, con el artista, además, corres el riesgo de aislarte en ese mundo, claro, ¿no? Porque al final esa empatía que sientes y ese entendimiento de como que no estás aislado, no estás solo, no es real. Estás en tu puta casa escuchando música solo. ¿Vale? Es verdad. Entonces, claro, ese también es un riesgo. No digo que siempre sea así, ¿no? Pero que es también un riesgo que hay, bueno, riesgo. Entiéndeme, es la otra cara de la moneda, ¿no? Por así decirlo. Claro, se puede utilizar la música también como forma de evitación de ciertos problemas o de ciertas conductas que no queremos afrontar. Luego hablamos de eso un poco de hecho mejor, vamos a entrar ya en materia, justo aprovechando que estamos hablando de esto, para empezar ya a hablar sobre otro de los grandes bloques que teníamos preparados para hoy, que es la salud mental y la música, ¿no? La relación que tienen, ¿no? Entonces, es verdad que fue hace nada el Día Mundial de la Salud Mental. A través de las redes sociales, bueno, yo misma incluso hablé sobre la importancia del autocuidado, ¿no? Como algo que tenemos que practicar en nuestro día a día para no llegar a momentos quizás en los que herramientas que utilizamos como terapeutas a nuestros pacientes puede ser que no les funcionen porque o ya están en un pico de ansiedad muy elevado o lo que sea, ¿no? Entonces hablábamos de la importancia que tiene el autocuidado en el día a día para favorecer nuestra salud mental y tener una buena salud mental. Entonces no sé si la música en ese sentido aquí también podría entrar a formar parte como esa herramienta también que nos ayuda a cuidarnos en el día a día. Claro, esto es muy interesante y cojo tus palabras porque me acuerdo que subiste un post que decías, claro, que el autocuidado al final no tiene por qué ser solamente como tratos vacíos hacia ti mismo, ¿no? Y justo, que es como que parece, no, es que autocuidado tiene que ser lavarme la cara por las mañanas, echarme una mascarilla y ya, ¿no? Y es como decir, vale, pues muy bien, pero ¿qué función cumple esto dentro de tu vida ahora mismo, no? Entonces, por un lado, claro, hay muchos estudios en los que se reflejan como las bondades de escuchar música, ¿no? Obviamente todos las conocemos, todos hemos escuchado música y no voy a repetirme porque ya sabemos cuáles son, ¿no? Y como sentir esa regulación emocional, esa identificación con el proceso del artista, demás, pues todo eso es muy bueno. Pero claro, hay que ver qué función está cumpliendo dentro de tu situación, ¿no? Claro. O sea, como autocuidado no es lo mismo que alguien, por ejemplo, escuche música. Pues te pongo dos casos, por ejemplo, ¿no? Un caso, una persona, una chica a lo mejor que está estudiando para un examen y siente muchísima ansiedad ante un examen importante y decide ponerse 10-15 minutos de música para relajarse o activarse o lo que sea, ¿no? Y afrontar ese examen como con ganas. Es una forma de cuidarse también porque tú estás afrontando y dices, vale, esto voy a afrontarlo, pero da un momento para que yo me regule emocionalmente y tenga como esa capacidad de sentir la emoción y de conducirla hacia otro sitio, ¿no? Incluso antes de exponer unas situaciones importantes, yo por ejemplo recuerdo en la carrera
una profesora que tuvimos en la asignatura de pensamiento que nos decía, vosotros antes de venir al examen o antes de hacer cualquier cosa que sea así como importante, ¿no? O que os genere como más ansiedad o un poquito estrés, ¿no? O miedo incluso a, pues me voy a exponer a muchas personas o voy a hacer un examen que para mí es importante. Al final aparecen emociones desagradables como es normal. Y entonces, como utilizar la música, ella decía, ¿no? De antes de ir, poneros una canción, pues por ejemplo, o en el coche o cuando vayáis en transporte público, que os motive, ¿no? Y que os haga creer que sois los mejores y las mejores, claro, y que lo vais a petar en el examen o en la presentación que vayáis a hacer. O sea que aquí, de nuevo, la música es un agente regulador a nivel emocional súper potente. Y esto también es cuidado, ¿no? El anticiparnos a situaciones en las que podemos pasarlo mal y utilizar herramientas que tenemos, como puede ser la música, para bajar un poco, en este caso, esas revoluciones, esos pensamientos anticipatorios. Eso es. Que funciona. Eso es, y sabiendo que vas a afrontarlo dentro de un tiempo, porque tu lenguaje interno te dice, mira, pues date un tiempo para esto, pero sabes que vas a ir después a lo que tienes que hacer, ¿no? Te pongo otro ejemplo completamente contrario, ¿no? En el que un caso de utilizar música para darte ese autocuidado, ¿no? Entre comillas, pasa a ser desadaptativo. Por ejemplo, alguien discute con su pareja, ¿no? Vale. Y siente pues muchísima tristeza, culpa, miedo de lo que pueda pasar, etcétera, ¿no? Acaba la discusión y se va directo a su habitación a escuchar música triste y a sentir esa emoción que está sintiendo y potenciarla, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que aquí podemos utilizarlo de dos formas, es escuchar música triste. Sí. Por un lado, una forma que es la desadaptativa, ¿no? Que sería, Nata, pues yo voy a escuchar música triste ahora mismo para desahogarme y a sentir esta emoción y quedarme ahí escuchando música solo, ¿no? Claro, te estás aislando, ¿no? Y no estás comunicando quizá lo que sientes realmente, quizá está manteniendo el problema de lo que ha llevado a la discusión con tu pareja, ¿no? Puede ser, o sea, yo no estoy hablando aquí de generalidades, ¿no? Sino que hay que ver en cada caso qué función está cumpliendo ese no voy a escuchar música para desahogarme, ¿no? Pero claro, en ese caso vemos que aunque también sirva para regular esa emoción y acompañar esa emoción, puede estar manteniendo un problema que puede ser la raíz de la conducta problemática, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que la música como tal permite que sintamos y que experimentemos ciertas emociones, guay, ¿no? Pero claro, todo depende luego de qué función esté cumpliendo cuando... El para qué, siempre hay que preguntarse para qué. Eso es. Es fundamental, vale. Hablábamos antes también del tema de las rupturas, los duelos. Ajá. Esto es un temazo también. ¿Dirías que la música podría ayudarnos de alguna manera a procesar una ruptura, un duelo? Claro, 100%, o sea, a ver, ya te digo, todo depende de... Al final, los duelos son experiencias universales, todo el mundo pasa por un duelo de una manera o de otra. O sea, ya no solo por pérdida de algún familiar, ser querido, allegada, sino también pues un duelo por una ruptura o porque incluso un duelo porque has perdido una oportunidad de algo que para ti es importante. O sea, es una experiencia universal. Entonces, claro. Claro. Sí. O sea, a ver, ¿quién nos ha puesto un bolero, ¿no? O música para llorar después de haberlo dejado con su pareja o de haber perdido a alguien, ¿no? Todo lo hemos hecho. O sea, no vamos a mentirnos. No. Y claro, entonces, ¿cómo podemos utilizar esto como recurso para superar esa etapa y acompañarla, ¿no? A lo mejor no solo superarla, sino acompañar esa etapa, ¿no? Ya hemos hablado 1000 veces aquí, pero sí que escuchar música de ese tipo te ayuda a, primero, entender qué estás sintiendo, quizá a potenciarlo de alguna forma si no crees que lo estés sintiendo en suficiente medida. Claro. Si ves que a lo mejor te hace falta decir, pues no siento esto, ¿por qué no? Voy a ponerme algún tema que me haga sentir eso, a ver si soy capaz de sentirlo, de conectar un poco de conectar más, más, ¿no? Con esa emoción, eso es. Entonces, claro, por ese lado, muy bueno, ¿no? Y nos ayuda como a entrar en ese estado y en ese mood que nos puede ayudar quizá a transitar ese periodo, ¿no? Esas etapas del duelo. Claro. Claro, también, por esto que decimos de no solamente acompañar el momento vital y la emoción que estás sintiendo en ese momento, sino también por la emoción que quieres sentir
dentro de unos días quizá o de un tiempo, como proyectar, ¿no? Un poco. Eso es. ¿Y no crees que en ese sentido, claro, porque esto lo hablábamos también en el primer episodio, crees que puede ser contraproducente de alguna manera o, claro, yo lo llamo en clínica, ¿no? Como iatrogénico, es decir, generar consecuencias negativas el hecho de utilizar, por ejemplo, canciones que tienen una letra triste para enfocarnos en ese duelo? O sea, ¿crees que de alguna manera, aparte de los beneficios que puede tener, también puede tener consecuencias negativas de alguna manera? Claro, o sea, todo depende un poco, ya lo hemos dicho, de qué función esté cumpliendo y del periodo en el que tú creas que estés también, ¿no? También es una decisión al final, ¿no? O sea, tú tienes tu periodo y tienes tus procesos y tus etapas, pero claro, también llega un punto en el que tienes que decidir, vale, mira, voy a empezar a hacer cosas para salir de esto, ¿no? Entonces, por supuesto que puede tener consecuencias muy negativas porque podemos quedarnos ahí mucho tiempo. O sea, al final es un reforzador de la conducta, de estar triste y de sentir esa emoción de tristeza, es un reforzador cojonudo. Porque, de remolonearte en esa tristeza, claro, y no querer salir de ahí. Eso es. Además, hay estudios que ya han demostrado y se han encontrado muchos patrones que asocian el escuchar música triste a patrones rumiativos y pensamientos de rumiación y demás. Entonces, claro, ese reforzar constantemente tu conducta de rumiación y de estar tumbado en la cama sin hacer nada, claro, es peligroso, ¿no? Entonces, uno también tiene que decidir en un momento cortar eso y decir... Saber cuándo parar, sí. Eso es. Que claro, al final estamos poniendo un poco la responsabilidad de la persona porque no solo depende del contexto, de cómo la persona con la que la has dejado o que se te ha ido ha dejado ese vacío en tu contexto, ¿no? Sino también cómo tú decides, pues mira, tengo que hacer X cosas en este momento vital y creo que he acompañado la emoción durante un tiempo suficiente como para a partir de ahora hacer otra cosa distinta que me permita evolucionar y cambiar de emoción que estoy sintiendo o de situación vital, ¿no? Entonces es un poco ese tema de decir, vale, a partir de ahora a lo mejor voy a utilizar música que sea un poco más activadora o de cierta forma distinta a lo como estoy sintiendo ahora para poco a poco ir sintiéndome de esta forma que quiero sentirme dentro de un periodo. Claro, o sea que, en resumen un poco, para aclarar esta parte, escuchar música triste para conectar con la tristeza bien, pero ver también hasta qué punto, ¿no? Porque si no me movilizo o no salgo de ahí, también aquí podemos tener un problema, ¿no? O sea, que la música nos puede acompañar en esas emociones más desagradables, pues también, de alguna manera, tenemos que tener como esa iniciativa de salir de esos estados en algún momento, ¿no? De buscar esa activación conductual, porque es verdad que conectar con las emociones nos ayuda a procesar, a transitar etapas y está fenomenal, pero también tenemos que movilizarnos un poco, sobre todo cuando hay tristeza y emociones así como que nos mantienen más en la inactividad, ¿no? En el no hacer cosas y todo esto. También queríamos hablar un poco hoy sobre el papel que quizás están teniendo en relación con la salud mental y la música personas que cada vez más hablan, ¿no? Personas conocidas sobre su salud mental, sobre cómo se encuentran, pues por ejemplo Aitana, Cenado, Billie Eilish, o sea, personas que tienen muchos seguidores y abiertamente hablan sobre cómo están, ¿no? A nivel emocional. Lo veíamos en el documental de Aitana y también probablemente lo veamos más adelante en otros artistas, porque por un lado sabemos que es algo que tiene mucho tirón, pero por otro lado es verdad que está ayudando muchísimo a visibilizar la importancia de la salud mental. Pero aún así es verdad que me gustaría saber, ¿no? Qué importancia, o más bien qué repercusión crees que tiene esto sobre los fans, pues en este caso de Aitana, de Billie Eilish, de gente conocida. Vale. Igual que antes, se puede analizar también desde muchos puntos de vista, ¿no? Y hay como muchos ángulos que ver aquí. Por un lado, creo que lo que dices, ¿no? Visibiliza mucho y ahí se me ha olvidado la palabra, perdón. Bueno, como que crean menos estigma hacia eso, hacia el proceso terapéutico de cada persona, y decir, mira, joder, pues si esta persona que está actuando ante
miles de personas ha experimentado esto, yo no tengo por qué sentirme avergonzado o mal, ¿no? Por tener mi proceso terapéutico. Eso por un lado, ¿no? Y creo que eso lo tenemos todos claro. Por otro lado también creo que quizá tiene un efecto llamada, no sé si llamarlo así, pero sí que como que últimamente hay mucho discurso de no, es que todo el mundo tiene que ir a terapia, sí. Si esta persona lo ha hecho yo también tengo que hacerlo porque si no es como que qué sentido tiene mi vida, ¿no? Y no es cierto, o sea, no todo el mundo necesita eso ir. no tiene por qué, al final. Ya, no. Cada uno tiene su proceso vital, su forma de afrontar, su forma de solucionar los problemas y está bien. Quiero decir, no hace falta que todo el mundo vaya a terapia sí o sí para ser una persona decente, ¿no? en la vida. O sea, claro. Al final no es eso el discurso. A nosotros como psicólogos nos viene bien también, porque vamos a mentir, ¿no? Porque al final, si tenemos más clientes, mejor. Pero quiero decir, ese no es el objetivo de un terapeuta, ¿no? Al final, no, también hay la honestidad, también hay que ser honestos. O sea, creo que somos lo suficientemente tontos como terapeutas como para decir, mira, mi objetivo es que no vengas más aquí. ¿Sabes? O sea, te doy herramientas para que tú no tengas que necesitarme más nunca. Sí, total. Es un poco el objetivo que buscamos. Claro. Entonces, claro, tiene un efecto muy bueno para que la gente se sienta, pues no sé, menos avergonzada o con menos reticente también a la terapia psicológica. Ayuda mucho también a entender cómo funciona la terapia psicológica, ¿no? Porque quizá hay personas que no lo entienden del todo o dicen, no, es que no creo en la psicología, ¿no? Bueno, pues... Sí, como si fuera esto, no sé, una cuestión de fe, ¿no? Que estamos hablando de una ciencia, que esto lo he dicho yo 1000 veces por aquí, que al final la psicología es una ciencia que se basa en premisas científicas, ¿no? O sea, nosotros planteamos dentro de la consulta unas hipótesis sobre lo que le puede estar pasando al consultante o la consultante y las vamos falsando a medida que avanza el proceso, entonces... Además, claro, hay como, sobre todo en psicología de la música también, que bueno, no sé si este caso, no he visto el documental de Tana, fíjate, me lo tengo que ver. Pero no sé si su caso era más, pues a lo mejor, creo que era un tema de depresión. Depresión y también tenía como... ánimo bajo y quizás un poquito de hipocondría. Eso, hipocondría. Ella hablaba de hipocondría también. Esa era la cosa, ¿no? Claro, en este caso no tiene nada que ver con la música, pero sí que puede haber factores dentro de su vida como artista que mantengan eso, que lo condicionen a pensar, no, a mantener ese problema, ¿no? Que eso es lo que habría que mirar o lo que me imagino que evaluaría y en lo que intervendría su psicólogo o su psicóloga, ¿no? Claro, supongo. Eso es. Pero claro, a priori parece que no hay relación entre su vida como artista y eso que le ocurre, ¿no? Pero claro, siendo psicólogo de músicos y artistas, hay como muchos problemas que están como muy estudiados y muy procedimentados para poder solucionar. Por ejemplo, el tema de ansiedad escénica es, o sea, como que están muy, muy claros los pasos y las pautas a seguir, ¿no? Para poder superarlo. Sí, que es más un protocolo, ¿no? Claro, es como está más protocolizado. Vamos a decirlo así. Eso es, está más protocolizado, cada terapeuta tiene su manera de hacerlo, ¿no? Y su forma, y cada persona seguro que tiene que seguir su proceso y con sus variables disposicionales distintas, ¿no? Y hay que adaptarlo a cada caso, pero sí, está como más protocolizado. Entonces, bueno, sí que, resumiendo un poco la pregunta, sí que tiene ese aspecto muy bueno, ¿no? De visibilizar todo esto, reducir estigma y demás, pero también por otro lado no queremos tener, o sea, no querríamos como sociedad que todo el mundo vaya a terapia siempre todo el rato. Ya, que es un poco... porque no es, o sea, la terapia no funciona así por un lado, no, y tampoco es el objetivo que tenemos los terapeutas o las terapeutas, o no es el que debería de ser. ¿Y no te parece un poco iatrogénico, utilizando esta palabra, ¿no? Que todo el mundo crea que tiene que ir a terapia. Sí, en parte, o sea, igual que antes era como, vale, no, yo no tengo que ir a terapia porque estoy genial, ¿no? Y a lo mejor tienes que ir a terapia. Claro. Y ahora es como, no, es que yo tengo que ir a terapia y a lo mejor no tienes que ir a terapia, tío. Ya, total. Es que esto es un poco como lo que pasa con los términos que utilizamos psicológicamente hablando, ¿no? O sea, se habla muchísimo en el día a día sobre traumas, sobre es que me da TOC, ¿no? Sobre que esto yo también lo hablaba en uno de los episodios del podcast, como que la salud mental está de moda en cuanto a esto, ¿no?
que de repente como que en el día a día, incluso en la calle, ves a gente que utiliza términos psicológicos de mala manera Claro. y que cataloga o categoriza como trauma algo que no es trauma. Entonces, claro, aquí empezamos a entrar en cosas que es como ni todo el mundo necesita ir a terapia y hay muchas personas que sí que lo necesitan y no van. Claro. Es decir, que tenemos un poco de culpa nosotros, estando en las redes, bueno, culpa, responsabilidad, ¿no? Sí, más responsabilidad. Sobre lo que transmitimos, ¿no? Yo creo que he dejado de subir un poco más de contenido por eso, porque no me siento como del todo cómodo. Da miedo a veces, ¿no? Da miedo con lo que transmito y decir, espérate, porque es que esto se puede utilizar de muchas formas, ¿no? Y la gente puede entenderlo. De muchas maneras. Y al final, forma. total. Y que al final un proceso terapéutico, o sea, tú tienes que adaptarlo a la persona que tienes delante. Entonces, al final, yo soy consciente de lo que subimos a las redes sociales, en parte tiene una parte de marketing, vamos a decirlo así, de cuáles son los temas que comúnmente tienen más interés, a ver cómo hablo sobre esto para que la gente lo entienda, ¿no? Y les pueda llegar el mensaje, pero que tú lo entiendas, que te llegue el mensaje o que te sientas identificado con algo no quiere decir que te esté pasando eso. Entonces, aquí hay una parte, la responsabilidad de decir, no quiero diagnosticar a nadie de nada, ni meter a nadie en ninguna categoría de absolutamente nada, porque no somos eso, ni mucho menos. Pero sí que quiero informar sobre lo que es de verdad la psicología y hacerlo desde esa perspectiva más científica, como por ejemplo puede ser el análisis de conducta o... pues eso. O si referencias un estudio, ponerle estudio tal cual, lo que es, ¿no? Y lo que dice, sin generalizar y sin querer decir, no, es que esto va a misa, ¿vale? Esto no va así. O sea, tú tienes un estudio y puedes interpretarlo de forma que se adecue más a lo que quieres comunicar o a lo que no, ¿no? Y hay muchos estudios que hablan de cosas completamente distintas y contrarias. Entonces, claro, hay que coger con pinzas la información que pillamos de redes y decir, vale, espérate, voy a contrastarlo un poco a ver si esto es de verdad así, si se aplica a mí, si no, y un poco ese es el conflicto que tengo yo ahora con las redes sociales y con lo que subo. Por eso he dejado subir cosas porque también... Claro, porque también... me cuesta cada vez más. Es normal, sí. Y claro, hemos hablado como de música aplicado a, pues o sea, de la psicología aplicada a la música, ¿no? Pero, y cómo se aplica la música en la psicología, en el sentido de la gente lo que conoce como dentro de la psicología a la hora de utilizar la música es la musicoterapia. Vale. ¿No? Entonces, ¿cómo se utiliza la música realmente? O sea, ¿en qué consiste la musicoterapia? Porque a veces ni yo realmente sé, ¿eh? Vale. Esto, claro, yo quizás no es mi ámbito como tal, pero voy a intentar ser lo más cuidadoso posible con esto, pero sí que últimamente, asistí a un congreso en el pasado en el que se expusieron varios temas de musicoterapia y hay muchos avances, o sea, como que está muy bien programado cada estudio que se hace con esto, ¿no? Y me sorprendió. Dije, ostras, como que ¿no? Todo el mundo como que tiene la idea de que a lo mejor musicoterapia, ¿no? Es que un músico vaya allí, se plantee en el hospital y toque un poco y ya está, ¿no? Sí, nada más lejos de la realidad. O sea, la musicoterapia, voy a poner como dos ámbitos en los que sé que se utiliza como con bastante contundencia, ¿no? Por un lado, en personas con trastorno del espectro autista y también con personas con Alzheimer, por ejemplo. ¿Por qué en esos dos casos concretos? Porque, por ejemplo, en el autismo, lo que hace el musicoterapeuta es utilizar ese lenguaje no verbal, al final es un lenguaje, ¿no? Sí, y sabemos que personas con autismo quizá pues les cuesta relacionarse y hablar con la persona que tienen enfrente si no la conocen, ¿no? Sí. Y se va reforzando poco a poco pequeños avances en interacción que haga el pequeño con un tambor que haya por ahí, por ejemplo, o con cualquier instrumento que se utilice. Pues se utiliza mucho el ritmo, ¿no? Porque es como lo más primario, lo más básico que tenemos. Y al final es eso, ¿no? Como que potencia ese aspecto socializador, ¿no? Es que la música ayuda a socializar, ¿no? Y ayuda a que ese autismo, esa persona con trastorno del espectro autista, pueda socializar de una forma más saludable y menos violenta para él, ¿no? A través de la música. Como que ayuda más en eso. Hay personas muy, muy buenas y muy interesantes en este ámbito y de verdad que es un tema que yo desconozco un poco más, pero sí que está últimamente está siendo muy bien estudiado.
Y por otro lado, en Alzheimer, ¿no? Que también que es un caso súper bonito. No sé si, bueno, el típico vídeo, ¿no? Es de esta bailarina en silla de ruedas, ¿no? Que ya está mayor, la pobre y tal. Y le ponen a escuchar, creo que era El lago de los cisnes. Y recuerda sus movimientos, recuerda cómo se movía cuando era bailarina, tal. Precioso. ¿Esto por qué es? Porque en el Alzheimer se ha demostrado que la memoria auditiva se ve menos afectada que la memoria semántica o procedimental. Eso es. Entonces, como que a través de la música la persona es capaz de evocar esos recuerdos que tiene de una vida anterior, perdón, que parece esto... No, pero te entiendo, sí. De hace años y demás. Entonces, sé que en estos dos casos la musicoterapia es algo que se utiliza como un método muy serio de intervención, que podría ser incluso, pues eso, utilizado como el método de intervención, ¿no? Al final, en estos dos casos. Principal, ¿no? O sea, yo diría que sí. Ya te digo que a lo mejor me estoy metiendo en camisa 11 varas, pero sé que está muy estudiado. Es muy aquí. Interesante. Sí, es verdad que yo sí que sabía, ¿no? La aplicación, sobre todo en casos de Alzheimer, en casos del trastorno del espectro autista, fíjate, no tanto, pero me parece súper interesante. Eso es. También, si os dejamos por aquí algún perfil que conozco de musicoterapia y demás, por si os interesa el tema. Fenomenal. Y sí, investigadlo porque es un muy buen tema. Fenomenal. Hemos hablado de redes sociales también por aquí. Ajá. Y es otro bloque también que queríamos meter aquí como tema principal. ¿Cómo crees que las redes sociales han cambiado la forma de vivir la música? Porque lo que está claro es que la han cambiado, ¿no? Hemos hablado un poquito de esto al principio, pero no sé si podemos explayarnos por esto un poco más. Vale. A ver, yo diría que... O sea, hemos dicho lo principal sobre las redes sociales, ¿no? Hemos dicho que el formato que utilizamos es un poco más corto, que la obra artística se centra quizá más a veces en utilizar una fórmula que funcione en un determinado momento, ¿no? Hemos hablado también sobre el efecto que tiene nosotros como consumidores y como distribuidores de la música. Y también en el efecto reforzante a nivel de comunidad que se crea, ¿no? Porque claro, tú subes un tema a Instagram, subes una historia y los likes que te llegan cuando subes X canción no son los mismos que te llegan cuando subes otra canción distinta, ¿no? Entonces, claro, ese reforzamiento que tenemos sobre esa conducta musical hace que se cree más comunidad y mayor... un gusto como más generalizado, ¿no? en todo lo que en la comunidad que te sigue en Instagram o en TikTok o lo que sea, ¿no? Es también curioso eso. ¿Y dirías que la música, claro, en relación con eso, dirías que la música puede generar como adicción? Es que no sé, ¿sí? Hay un término que esto es estudiado que es la musicorexia. Es súper... es muy curioso esto, la verdad. Porque, claro, literalmente la música activa el circuito de recompensa, igual que lo hace, por ejemplo, el chocolate, el sexo, las drogas, ¿no? Las drogas tenemos ese aspecto que es más duro, ¿no? Más que te afecta a nivel corporal, físico, cerebral. Y la música, el chocolate es como que, bueno, está bien tal, ¿no? Y lo puedo llevar, pero sí que está activando todo el rato ese sistema, ¿no? El sistema límbico. Tengo aquí algunos datos que son como los indicadores que se han observado, ¿no? Para detectar esto, ¿no? Que tampoco quiero equivocarme cuando lo digo. Y es, por ejemplo, para detectar si tienes como esa adicción a la música, es pues que tengas dificultad para concentrarte o para hacer una tarea sin necesidad de la música, ¿no? Que sientas a lo mejor ansiedad o que estés más irritable si no puedes escucharla, que por ejemplo utilices los auriculares o que te pongan los cascos de forma casi compulsiva para evitar el mundo en el que vives, ¿no? Lo que hablamos antes de la función que cumple que escuches música. Sí. Porque no es lo mismo que tú escuches música pues por gusto, estás andando por la calle, lo que sea, ¿no? Que utilizarlo siempre, ¿no? Y estar como diciendo, no, yo no quiero ver este mundo, ¿no? Quiero estar aquí, en mi mundo interno. Quizás deterioro también del sueño o aislamiento social también se puede detectar por ahí. Y bueno, lo que hablamos, ¿no? De reforzar conductas evitativas, ¿no? El utilizar constantemente la música para evitar lo que quiero sentir, o sea, evitar lo que no quiero sentir y apartarme como del mundo exterior, ¿no?
es un poco... Es un poco eso. Y claro, o sea, no se trata de que te guste mucho la música, ¿no? Sino es como que la musicolexia se trata de que la necesito para vivir, de algún sí, modo, al final ¿no? cuando hablamos de una adicción, lo que hay detrás son términos como la dependencia, ¿no? Que es como necesito eso para poder estar bien o reducir el malestar, mejor dicho, ¿no? Porque al final, por ejemplo, adicciones más comunes que solemos conocer, por ejemplo, con las drogas, también hay adicciones comportamentales, pero las más comunes que todo el mundo conoce es la adicción a las drogas. Al final, cuando hay un craving, que es esa búsqueda, ¿no?, de eso que me genera adicción o hacia lo que tengo dependencia, Dejas de lado otras 1000 cosas más, claro. Y lo haces desde la necesidad. No lo estoy eligiendo libremente. O sea, en el momento en el que empiezo a ser una persona con una adicción, empiezo a ser una persona que deja de ser libre y que toma decisiones en base a unas necesidades, pero que no está tomando libremente esa decisión de, por ejemplo, consumir esa droga o, en este caso, escuchar música, ¿no? Sino más desde esa necesidad, desde el... Es que si no lo hago, no voy a estar bien o no voy a reducir el malestar, mejor dicho, porque muchas veces no es tanto por estar bien, porque es verdad que las primeras veces lo que engancha es la sensación quizás de euforia que nos genera esa droga, o en este caso la música, pero luego lo que de verdad nos mantiene enganchados, esa dependencia, no es tanto el que me hace sentir bien, sino que me reduce el malestar. Exactamente. ¿Sabes? Eso es. Entonces es lo mismo, o sea, el funcionamiento entiendo el funcionamiento que es el mismo, eso es. Pero no es verdad que se da en mucha menos población, ¿no? Y es mucho menos común, pero sí que está estudiado y como que al final tienes como esa base de que activa ese sistema de recompensa, igual que... Sí, el dopaminérgico que decíamos antes. Eso es. Vale, pues vamos a ir terminando, si te parece. En tu vida personal, ¿cómo usas la música para tu propio bienestar? Sabiendo, claro, que eres experto en esto, que además eres psicólogo, que también tú mismo tocas, ¿no? Música, o sea, que tienes toda la información a tu disposición, todos los conocimientos. Vale. Claro, hostia, o sea, es que sabiendo eso ya, me doy cuenta de que a lo mejor no la utilizo todo lo bien que podría utilizarla, pero bueno, sí que es muy curioso, por ejemplo, que, o sea, siendo músico y haciendo música, estudiando como técnicamente un instrumento y tal, hay veces que no te da tiempo a escuchar quizá todo lo que te gustaría escuchar de música de otros géneros totalmente distintos, ¿no? Y estás como todo el día centrado en que si música clásica, que si esto y luego total. Y es como, hostia, hay más vida, aparte de esto, ¿no? De todas formas, yo escucho de todo. Últimamente me estoy abriendo a mucho más géneros. A mí de pequeño me gustaba mucho el rap, ¿no? Y me sigue gustando un montón. Y es como mi género esencia, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero me estoy abriendo también a flamenco, me encanta. El R&B también me flipa. Estoy también abriéndome ahora a... Bueno, es que tengo por aquí playlists de todo tipo. O sea, si te saco mi Spotify... Mira, me está escuchando la suite número 2 de Bach, por ejemplo, ahora, ¿no? Porque tengo que tocarla y tal. Mix para un día tristón, bueno, en fin. Rap, ¿no? Y me estoy viendo también al reggae, últimamente, ¿no? Y lo estoy escuchando tal y me flipa. Entonces, bueno, sí que procuro como abrir un poco el oído, ¿no? Y tener esa curiosidad que creo que al final como músico tienes que tener, ¿no? De decir, pues voy a abrir un poco más mis fronteras, ¿no? Y a ver qué tiene que ofrecerme este nuevo mundo para que luego poder integrarlo en el mío también, ¿no? Y bueno, obviamente también me escucho muchos boleros cuando estoy en un periodo bajo. O sea que tú, la forma que utilizas, ¿no? La música un poco para tu bienestar es eligiendo... Yo procuro abrirme a mundos que no conozco, aunque no me gusten, pero sí que procuro tener como esa apertura para descubrir nuevas cosas y decir, vale, esto por aquí sí, por aquí no tanto, quizá a lo mejor es porque desconozco esto y por aquí no tanto. Entonces procuro abrirme y luego también sí que utilizo la música en periodos tristes, vamos, eso lo tengo muy claro, yo soy muy de eso. Boleros, mi género top. Mira, yo sí voy a hacer publicidad. Yo sí voy a hacer publicidad. Daniel me está matando, grupazo, muy bueno, de verdad. Bueno. Y bueno, también para deporte, ¿no? Obviamente también. A mí me gusta mucho escuchar música mientras que hago deporte y me da como ese boost también, ¿no? De energía. Total, sí.
Vale, pues fenomenal. Ya sí que sí, ultimísima pregunta. Bueno, hemos tenido aquí a Jairo, que yo creo que es una persona que puede hablar muy bien sobre, pues eso, lo que es la psicología de la música, es un psicólogo top, un músico también súper top, o sea que es una maravilla tenerla aquí. Es un ámbito del que se habla muy poco y espero, gracias también al podcast, darle como más visibilidad de la importancia que puede llegar a tener esto, ¿no? La aplicación de la música en la psicología. Y para la gente que después de escucharnos o que nos está escuchando tenga quizás como más interés o quiera pues empezar a formarse en esto, ¿qué recomendaciones harías? Vale. Para formarte en psicología de la música. En el primer podcast, no sé si recuerdas, yo dije como que para ser psicólogo de músicos, claro, o sea, yo me centro más en psicólogo de músicos concretamente, ¿no? Claro. Pero luego psicología de la música es mucho más amplia. Abarca muchísimas cosas, sí, Eso me es. imagino. Entonces, como que para mí tienes que tener un poco de ambos mundos, ¿no? De psicología y música, si puedes también del arte, ¿por qué no? Mundo artístico. Y bueno, al final yo creo que, o sea, cuando pensé sobre esto, pensé como en los dos mundos por separado, ¿no? Por un lado, en lo que tienes que tener para ser psicólogo y en lo que vas a ser cuando seas músico, ¿no? Entonces, pensando sobre esto, dije, a ver, un psicólogo, pues, en primer lugar, tienes que entender que tú puedes tener tu proceso personal también, ¿por qué no? Tu proceso terapéutico personal, pero eso no es lo que te va a dar la autoridad para hablar ante una persona que está atravesando su proceso. Claro. Y me explico. O sea, al final, lo que te da a ti el empaque y la solidez como profesional no es que hayas atravesado tu proceso. Porque si no, quizá cualquier persona podría ser terapeuta, ¿no? Sino que tú tienes una formación y un tipo de conocimientos que por mucho que una persona haya atravesado tu proceso también, no tiene por qué tener, ¿no? Evidentemente. Entonces, aunque tú tengas tu proceso personal, lo que te da solidez es otra cosa distinta, ¿vale? Y tú como psicólogo, antes que ser psicólogo, eres persona, ¿vale? Y puedes ser completamente incoherente en tu vida personal, ¿vale? O sea, a lo mejor tu objetivo es no serlo, ¿no? Pero el mundo cambia tanto y tú cambias tanto que casi es imposible cierto. que de un año a otro no hagas cosas o digas cosas que son incoherentes. Entonces, primero que nada, tú eres persona y puedes ser incoherente, ¿no? Puedes no entender a ciertas personas o puedes no compartir el sentir de ciertas personas, aunque lo entiendas, porque vas a entenderlo y vas a entender que una persona atraviesa un periodo de su vida por X motivos, Sí. ¿no? Pero puedes no compartirlo y puedes Sí, decidir, totalmente. oye, mira, pues esto quizá no va conmigo por mucho que lo entienda, por mucho que te entienda, tengo que apartarlo quizá, ¿no? Eso para empezar. Luego también, otro aprendizaje, es que los tengo ahí apuntados y no quiero olvidarme ninguno, ¿no? Porque pensando sobre esto dije, mira, la psicología de verdad está en la calle, en el día a día, ¿vale? Por mucho que leamos investigaciones, libros, etcétera, la vida real no es el campo de estudio. Ya, totalmente. Ojalá lo fuese, Es una pero situación artificial para entender. eso es, pero- creamos situaciones artificiales para entender Sí. procesos que ocurren en nuestra vida cotidiana, pero la psicología real está en el día a día, ¿no? Y podemos entenderla, obviamente, si leemos más, entendemos mucho más de psicología, pero tenemos que trasladarlo aquí, ¿no? El conocimiento que tú tienes pues, te abre los ojos, ¿no? Y al final la carrera, digamos, que te abre los ojos. A mí, por ejemplo, me abrió los ojos. Pero luego tus manos son las que crean y alteran la realidad, ¿no? Sí. Y es para lo que estamos aquí los psicólogos, pero al final somos agentes de cambio de la realidad, ¿no? Totalmente. Y bueno, eso es un poco los aprendizajes que tengo para los psicólogos. Y por otro lado, para los músicos, me estoy extendiendo mucho en esta última parte, pero ya acabo, de verdad. Para los músicos, esto me ha quedado muy poético, o sea que lo voy a leer porque creo que es importante. Adelante. Voy a ello. Vale. Entiende que el mejor modo de superar algo es atravesarlo de lleno, con todas las consecuencias. Entiende que vas a estar formándote toda la vida. Entiende que serás deportista, serás artista, serás emprendedor, serás economista, serás buscavidas, serás una persona muy educada, serás un jeta,
Serás amado, serás odiado, serás gestor de tus proyectos, serás también tu propio profesor muchas veces, serás seguramente la última luz del bloque en apagarse por la noche, serás tu propio secretario y tendrás que hacer el encaje de bolillos para encajar todos los bolillos que van surgiendo. Serás artista, serás músico, pero también, ante todo, serás persona y no solamente un personaje. Así que esos dos aprendizajes para psicólogos y músicos es lo que tengo que decir. Y para los psicólogos de músicos que quieran entrar en este mundo de psicología de la música, todo lo anterior y prepárate para dormir poco, ¿vale? Fenomenal, Jairo. Así Qué que eso guay, sería. me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias. Súper bien. Y bueno, espero que también estos últimos consejos sirvan para quien quiera entrar en esto, Sí, que se lo total. piense bien. Y bueno, oye, yo encantado de estar aquí una vez más. Esperemos que haya 1000 veces también para comentar cualquier Sí, cosa porque o duda que surja, porque Sí. ya te digo, comentamos un poco rápido y demás, intentamos hacerlo lo más rápido posible, aunque nos ha durado casi una hora el episodio de hoy. Pero Ya. bueno, yo encantado una vez más y muchísimas gracias a ti y a los que nos A ti escucháis por también. venir, totalmente. Esperamos de verdad muchísimo que os haya gustado, igual que el primer episodio o más incluso. De nuevo, que si tenéis dudas y nos las queréis dejar en los propios comentarios del podcast o a través de nuestras redes sociales, que no repito, Psicolomúsico y Si Laura, me podéis también encontrar en Instagram. Estaremos encantados de responder, también de escuchar vuestras propuestas, inquietudes, ideas que tengáis, ¿no? Al final, esta idea un poco del podcast es quizás poder hacer más de ese contenido largo que hablábamos antes, ¿no? De no hacerlo todo pues midiendo unos tiempos o buscando encontrar unos resultados en concreto, sino que todo lo contrario, buscamos mostrarnos de manera natural, enseñar qué es lo que sabemos, hablar sobre la psicología de verdad como ciencia y desde aquí informar, ¿no? Y ayudar pues en la medida de lo posible. Y esperamos que os haya gustado. Como siempre os digo, un like nos ayudaría mucho a seguir haciendo esto. Es un refuerzo bastante potente. Comentarios, compartirlo, seguirme en el podcast, también seguirla en sus redes sociales, a mí. Esto siempre nos ayuda para seguir haciendo esto. Y como siempre, gracias por escucharnos, por escucharme, por vernos y nos vemos una semana más en el siguiente episodio del podcast Entiende tu conducta y emociones. Chao. Hasta luego, chicos.